Saludos, yo les voy a estar hablando sobre la vía biliar. La vía biliar es encargada de transportar la bilis elaborada por el hígado hasta el tubo digestivo. En la vía biliar existen dos partes, lo que son la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática. En la vía biliar intrahepática es la vía biliar principal. Esta se forma por la confluencia de los conductos hepático derecho e izquierdo. Se describe en el lado derecho dos conductos anterior y posterior que reciben la bilis de las secciones hepáticas homónimas y confluyen para formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Se forman por la confluencia de los canículos de los segmentos 2, 3 y 4. Ambos conductos se unen en la cara visceral del hígado para formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo típicos. Sin embargo, sus componentes pueden llegar separadamente a la vía biliar principal, ya sea la rama anterior o la rama posterior del conducto hepático derecho o los canículos segmentarios del conducto hepático izquierdo. También, por último, puede haber un conducto central que reúna la bilis de ambas secciones paramedianas, mientras que las secciones posteriores derecha y lateral izquierda desaguan separadamente. La confluencia de ambos se realiza en la cara inferior del hígado, donde se ubica superficialmente. Se encuentran cubiertos por una placa iliar, engrosamiento de la cápsula de Gleason, que resulta de la coalescencia de las fascias vasculares del pedículo hepático y el epiplón menor. La placa iliar debe ser disecada y retraída para poder abordar la confluencia de los conductos hepáticos. También presenta variaciones. Si ambos conductos hepáticos son típicos, la confluencia también será típica. Si uno de ellos o ambos están divididos, habrán 3 o más conductos que deben unirse para formar una vía biliar principal. Ahora pasaremos a las vías biliares extrahepáticas. Los conductos hepáticos se unen y forman conducto hepático común. De este conducto se ramifica otro conducto, el conducto cístico, que desemboca en el reservorio denominado vesícula biliar. El conducto en que el conducto cístico nace del conducto hepático común divide a este en dos segmentos, que son uno superior, que es el propio conducto hepático común, y el otro inferior, que es la continuación del primero. Y se denomina este conducto coledoco. Las ramas del origen del conducto hepático común y coledoco constituyen la vía biliar principal o el conducto cístico, y la vesícula biliar forman las vías biliares accesorias. Las dos ramas del origen del conducto hepático común, es decir, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, emergen directamente a la porta hepática, o bien se forman en las propias portas hepáticas por la unión de 2 o 3 conductos biliares. En el primer caso, el conducto hepático derecho surge en el extremo de la porta hepático anterior a la rama derecha de la vena porta, y el conducto hepático izquierdo emerge en los puntos variables de la porta hepático anteriormente a la rama izquierda de la vena porta. El conducto hepático derecho suele ser más corto que el izquierdo, pero sus calibres son iguales. El conducto hepático común se forma por la confluencia de los conductos hepático derecho e izquierdo. Descienden oblicuamente en el sentido inferior a la izquierda y un poco posteriormente a lo largo del borde del libre del aumento menor. Su longitud es de 3 a 4 centímetros por el término medio. Su calibre aumenta ligeramente de superior a inferior y su diámetro transversal se mide aproximadamente 5 milímetros
Ahora vamos a pasar a lo que es el conducto coledoco. El conducto coledoco es el trayecto. El conducto coledoco presenta continuación con conducto hepático común y se extiende hasta la papila duodenal mayor de la porción descendente del duodeno. Se encuentra en su origen en el borde libre del aumento menor desde ese punto. Desciende posteriormente a la porción superior del duodeno al principio y después a la cabeza del páncreas para atravesar finalmente en un trayecto oblicuo a la pared del duodeno y abrirse en la porción descendente directamente o medio de la ampolla hepatopancreática. Así pues, el conducto coledoco se puede distinguir 4 segmentos: un segmento supraodenal, un segmento retroduodenal, un segmento rectopancreático y un segmento intraparietal. El segmento supraodenal es muy corto y en ocasiones se encuentra ausente. Es importante señalar que en ese caso, abatiendo a la porción del duodeno, se descubre siempre el extremo superior del conducto coledoco. La longitud media del conducto coledoco es de 5 centímetros, su diámetro es de 5 a 6 milímetros, parece disminuir hacia la parte inferior del conducto. El punto más estrecho es el de su desembocadura en la ampolla hepatopancreática, donde su orificio mide de 2 a 3 milímetros de diámetro. En el curso de su trayecto, el conducto coledoco describe una curva convocada a la derecha y anteriormente. La primera parte de dicha curva se corresponde a los segmentos supra y retroduodenal. Es oblicua inferiormente a la izquierda y posteriormente continuando a la dirección del conducto hepático común. Al alcanzar la cabeza del páncreas, el conducto coledoco se incurva inferiormente a la derecha y anteriormente, dirección que mantiene hasta su terminación. En conjunto, el conducto hepático común y el conducto coledoco, de una longitud de 8 centímetros aproximadamente, se describe una curva convocada a la derecha y anteriormente. Además, su dirección general es ligeramente oblicua, viene de superior a inferior, de izquierda a derecha o bien de superior a inferior. La inclinación inferior a la izquierda admitida por Kennu, que parece ser más frecuente. Vamos a hablar sobre la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio membranoso aplicado a la cara visceral del hígado, donde la vesícula biliar excava la fosa de la vesícula biliar. Es alargada, periforme y mide de 8 a 10 centímetros de longitud y de 3 a 4 centímetros de anchura. En la vesícula biliar se describen un fondo, un cuerpo y un cuello. En el fondo es el extremo anterior y abultado y redondeado de una vesícula biliar. Se corresponde con la escotadura de la vesícula biliar del borde inferior del hígado. El cuerpo es aplanado de superior a inferior. Su dirección es oblicua en sentido superior, posterior y a la izquierda. Sus dos caras, una superior y otra inferior, son convexas y presentan continuidad entre sí por medio de dos bordes también convexos, y uno derecho y otro izquierdo. El cuello está doblado sobre el cuerpo al cual continúa, mide de 2 centímetros de longitud y se extiende de posterior a anterior. Mediante, es decir, a la izquierda del cuello del cuerpo de la vesícula biliar, con el que se forma un ángulo agudo abierto anteriormente en el que se encuentra un nódulo linfático. El vértice del ángulo está marcado por un surco en la superficie externa de la vesícula biliar. El cuello es ampular,
está en efecto dilatado de su parte media y se estrecha en dos extremos, aunque el estrechamiento es más pronunciado en su extremo anterior, que tiene continuidad en el conducto cístico. Ahora vamos a hablar un poco sobre el conducto cístico. El conducto cístico comunica la vesícula biliar con el conducto hepático común. Su longitud media es de 3 centímetros, su calibre menor que el conducto hepático común. Aumenta desde su extremo vesicular, donde mide aproximadamente 2,5 milímetros, hasta su extremo terminal, que presenta un diámetro de 3 a 4 milímetros. El conducto cístico se dirige en sentido inverso al cuello de la vesícula biliar y forma con este un ángulo muy agudo abierto posteriormente. El vértice de este ángulo está marcado por un surco que separa el cuello del conducto cístico. Vamos a distinguir esta vía de 4 segmentos: un segmento portal, un segmento intraomental, un segmento retrodeudeno-pancreático y un segmento intraparietodeudinal. Los dos primeros contribuyen a la forma del pedículo hepático. El pedículo hepático. Vamos a ver qué es el pedículo hepático. Es el conjunto de órganos reunido en un haz que se dirige al hígado o que procede de él y que pasa también por la porta hepática. Estos órganos son la vena porta hepática, la arteria hepática propia, las ramas terminales de estos vasos en el porte hepático, el conducto hepático. También los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos y los nervios. Vamos a ver las arterias de las vesículas biliar y del conducto cístico, que son proporcionadas por la arteria cística. El conducto hepático común y el conducto coledoco reciben finas ramas de arteria hepática propia en su parte superior y de la arteria pancreatudodeudinal superior, posterior, inferiormente. También en las venas de la vesícula biliar se dividen en venas superficiales y profundas, o las venas inferiores o venas superficiales son satélites de las venas de las arterias. Se observan 2 por cada arteria. Desembocan en la rama derecha de la vena porta hepática. Desembocan en la rama derecha también de la vena porta hepática, de las venas superiores o venas profundas que proceden de la cara superior del cuerpo de la vesícula biliar y se dirigen al hígado. Estas son venas portas accesorias. Las venas del conducto cístico vierten las venas císticas superiormente y en la vena porta hepática inferiormente. Las venas del conducto coledoco terminan en la vena porta hepática y en las venas páncreas duodenales. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se dirigen por una parte a los nódulos linfáticos escalonados a lo largo de las vías biliares extrahepáticas, en particular al nódulo linfático cístico y al nódulo del orificio omental. Por otra parte, a los nódulos linfáticos pancreatudodenales inferiores. Los nervios proceden del nervio vago izquierdo y del plexo celíaco por medio del plexo hepático. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden darle like y suscribirse. Cualquier pregunta o duda en la cajita de informaciones.